toda honra, Dios, toda gloria. Eres bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Eres bienvenido a este lugar. Te honramos a ti. Entrónate en este lugar. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza, Señor. Eres el Rey de este lugar. Eres el Rey de esta iglesia. Eres el Rey de nuestras vidas, Señor. Y todo lo que hacemos aquí es para ti. Tú eres el centro. Eres la figura principal. Nadie tomará tu gloria, nadie ocupará tu lugar en mi corazón. Yo quiero que usted repita conmigo y diga, póngase su mano en el corazón, su mano izquierda, levante su mano derecha y diga, en mi vida y en mi corazón, nadie ocupará el lugar de Dios. Eres el centro de mi vida. Ocupas el primer lugar. Y nada más, ni nadie más tomará tu gloria. Vivo para ti. Mi familia es tuya. Mi salud es tuya. Mis finanzas es tuya. Mi futuro está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Qué bonito es estar en la presencia de Dios. Creo que no hay ningún lugar más hermoso que estar en la presencia de Dios. Los niños pueden ir a sus clases. En lo que nosotros nos preparamos para recibir lo que el cielo, el manjar, el alimento que el cielo hoy designó para nosotros. Quiero que por favor nos pongamos de pies para así estar diciendo la visión de la iglesia y de esta manera recibir lo que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Decimos la visión de la iglesia con 3, 2, 1. Id y haced discípulos todos los residentes de Pensilvania, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que Jesús nos mandó por medio de grupos de amistad, donde se nos enseña a dar la vida por nuestros amigos. Ahora sí quiero un aplauso para nuestro Dios. Y quiero que nos preparemos para la palabra de hoy. Dispuestos a levantar el manto. ¿Quién está dispuesto hoy a levantar el manto que será lo que marcará nuestra vida en un antes y un después? Yo creo que casi todo lo que estamos aquí hemos escuchado hablar de la historia del profeta Elías. Elías ha sido o es la representación de todos los profetas de la historia de la humanidad. Un profeta es alguien que habla a la tierra, a los seres humanos, en nombre de Dios. Es una persona que Dios elige, por decir algo, para mandarle mensajes al resto de la humanidad, de manera que es un hombre capital, vital, importante, porque es a través de esas personas, de los profetas, que Dios se comunica personalmente con su pueblo. Y de cientos, de miles de profetas que quizás han existido en toda la historia de la Biblia, Dios eligió al profeta Elías como el representante de todos los profetas. Este hombre nace, sale a la palestra pública en el peor momento histórico de Israel. Cuando la maldad, el pecado, había gobernado todo lo que era la vida social, política y hasta religiosa del pueblo de Israel. En medio de esa perversión es que Dios levanta el hombre con el mayor llamado profético de la historia. Eso me dice a mí que muchas veces la peor temporada se puede convertir en el momento más bendecido para nuestras vidas
si nosotros estamos dispuestos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Abel decía algo interesante y es que esas palabras, cuando yo creo en eso que está ahí, que Dios hizo eso, es una base impresionante. Si yo creo que el mismo Dios que hizo esos milagros que están ahí en la Biblia lo puede hacer hoy en mí. Todos en algún momento hemos creído en las historias de la Biblia. Ahora, creemos que esas historias las podemos nosotros encarnar y vivir. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Y compartía con alguien hoy temprano y le decía, mira, lo más grande es saber, creer que Dios va a recompensar lo que yo hago para Él, lo que yo invierto para Él. Dice la Biblia, cuando yo vengo, cuando yo tengo un dolor, cuando yo tengo una necesidad, cuando yo estoy pasando un momento de desánimo y de incomodidad, y a pesar de eso, yo vengo a la iglesia. Es algo similar cuando usted trabaja y tiene un compromiso económico y sabe que aunque puede dejar de ir, si deja de ir, el cheque le va a llegar menos. Y usted con su dolor, con su desánimo, dice, oye, yo vine aquí, pero me estoy muriendo. Y la gente te dice, pero vete, que tú puedes irte. No, lo que pasa es que tengo un compromiso. O sea, uno hace ese esfuerzo porque entiende que vale la pena para la meta que uno tiene al final del día. El Señor dice que es necesario que el que se acerque a Él crea no solo que Él existe, eso es lo primero, pero también que Él es recompensador o galardonador de los que le buscan. Cuando usted entiende que todo lo que usted hace para Dios será recompensado en abundancia, entonces usted nunca se va a quejar, usted nunca va a sentir que está haciendo algo grande, porque mientras más grande es lo que usted hace, más grande es la bendición. Y yo sé que somos todos cristianos y de alguna manera tenemos por lo menos un poquito de religiosidad. Y sé que nos enseñaron que eso suena hasta feo, no suena muy espiritual. La cosa la hacemos puramente porque amamos a Dios, pero no lo hacemos para que Él nos dé. Y eso está correcto. No lo hacemos para que nos dé, pero lo hacemos convencido que eso traerá un buen resultado. Sabemos que aunque no estamos haciendo un trueque con Dios, yo te doy para que tú me des. Sabemos que Dios es una buena tierra y todo lo que yo siembro en el reino de Dios, dice mi Biblia, que lo voy a recibir multiplicado. No que se va a sumar, sino que se va a multiplicar. Así que aunque estés viviendo la peor temporada de tu vida, Dios puede sacar lo más grande. Si Elías es la representación de los profetas y se levantó cuando el presidente de Israel era el hombre más, sin más, yo creo que el hombre con el carácter más flojo de la Biblia, el líder, era Acab, que se dejaba manipular de una mujer que tenía, que era una adoradora del diablo llamada Jezabel. Y esta mujer llevó a Acab, que no tenía carácter, a hacer todas las diabluras que usted se puede imaginar. Y en medio de ese caos había más de 800 hombres que esta mujer tenía para adorar a Satanás. Y eso lo pagaba el Estado de Israel en ese tiempo. Pero en ese caos, en ese momento, Dios levantó un hombre en medio de la podredumbre espiritual, moral y en todo el sentido de la palabra, hasta religiosa. Levantó un hombre que trascendió al punto que después que todo esto se acabe y Cristo establezca su reino, o en los últimos tiempos este hombre va a volver, Elías volverá
y seguirá representando a Dios. O sea, Elías es el prototipo de aquel hombre que tiene la capacidad de mantenerse fiel a Dios en los momentos difíciles. De manera que siempre que hay un momento difícil, Dios trae a Elías. En el momento de Acab levantó a Elías. En el momento de Jesús dice la Biblia que levantó a Juan el Bautista con el espíritu de ¿quién? De Elías. Y en los postreros tiempos dice que volverá y traerá a Elías y a Moisés y durarán un tiempo predicando. Y que todas las naciones se van a reunir y van a matar a Elías y a Moisés. Y todas las naciones van a celebrar y se van a mandar presente diciendo: hemos destruido a los dos mayores representantes del reino de los cielos. Y dice que van a durar 3 días tirados en la plaza y todo el mundo celebrando. Pero ¿qué pasará el tercer día? Yo creo que a Elías se le podría llamar, sin ofender, hierba mala. Porque dicen los viejos que hierba mala, Elías nunca muere. Jezabel dijo: te voy a matar, y Elías todavía literalmente está vivo. Luego todas las naciones se van a reunir para matarlo, y cuando crean que lo mataron al tercer día, esa palabra es para alguien hoy. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no sé cuál es tu situación en lo detalle, en lo personal. Pero te puedo decir que si el espíritu de Elías está en tu vida, cada vez que el diablo crea que te tiene destruido, vas a resucitar. Cada vez que Satanás piense que ya, ahí vas a resucitar. Usted recuerda que yo le he dicho muchas veces que Jezabel juró por sus dioses que al otro día Elías tenía que estar muerto. Y Elías está muerto. ¿Y cuántos años han pasado de eso? Miles. Y Elías está vivo. Es el único hombre que tiene más de 3000 años vivo. No ha visto muerte. Elías no ha visto muerte. Y lo van a matar y va a resucitar. Y usted sabe por qué la Biblia habla del espíritu de Elías, y yo siento la presencia de Dios aquí. Usted sabe por qué la Biblia habla del espíritu de Elías. Y uno dice: pero ven acá, ¿por qué el espíritu de Elías? Lo que pasa fue que Elías tuvo los pantalones para creer en Dios en un momento donde en su entorno nada ni nadie más lo estimulaba a creer. O sea, Elías no tenía una Biblia. Elías no tenía una música de Lily Goodman ni de nadie. Elías no tenía un CD. Elías no tenía una iglesia. Todo se había corrompido y Elías por alguna razón decidió serle fiel a Dios. Y dijo: aunque no conozca a nadie más como yo, voy a serle fiel. Y tuvo todos los desafíos. Y el Señor nos enseñó qué Dios hace cuando un solo hombre o mujer decide creerle a Dios por encima de las adversidades. Hasta hoy Elías no ha visto muerte. No ha visto nadie que pueda quitarle la vida a Elías porque ha confiado en Dios. Entonces, ese prototipo de gente, Dios lo tiene para momentos difíciles. Cuando todos se van, Elías permanece. Cuando todos se corrompen, Elías permanece puro. Cuando todos corren, Elías permanece firme. Y hay muchos de nosotros que estamos siendo atacados por diversas formas. Lo económico, la cultura, un espíritu diabólico que se ha metido en el mundo para que los hijos de Dios que somos luz dejemos de brillar y nos apaguemos. Y empecemos a tener el mismo comportamiento de los demás mortales. Empecemos a tener el mismo lenguaje detractor y difícil y trágico de los demás. Las noticias, la pandemia. Por eso yo amo y estoy locamente enamorado de la formación que he recibido en Casa de Dios. Y bendigo al pastor Cash y Casa de Dios con todo mi corazón. Porque me enseñaron, me corrigieron, me formaron, me educaron, me enseñaron que por encima de cualquier adversidad
yo tenía que hablar el lenguaje del cielo. Que aunque todo el mundo se escandalice, yo tenía que seguir hablando de fe, de amor y de esperanza. Que ese es el lenguaje de todo hijo de Dios. Y es muy fácil muchas veces. Pero yo sé que cuando estamos pasando un trago amargo no es fácil. Cuando hay un diagnóstico sobre nosotros no es fácil. Cuando hay una situación adversa, cuando estamos viviendo un momento donde la vida se nos pone gris, nos cambia de color. Pero te voy a decir que no importa la temporada en la que estés, el espíritu de Elías, que no es el espíritu de él, es ese espíritu, ese carácter que el Espíritu Santo pone en los hombres y en las mujeres que están experimentando una temporada o un entorno hostil y agradable que casi lo obliga a renunciar a su Dios. Ese carácter, ese espíritu, Dios lo va a depositar en cada uno de los hijos que están dispuestos a ver la gloria de Dios en sus peores temporadas. Satanás no va a ganar. Ya él fue condenado. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu Señor, quien te cuida, es Dios. Así que no permita que las circunstancias sean tan atractivas que te desenfoquen de Dios. Amén. Ahora sí, entonces nos levantamos, nos preparamos para recibir esta palabra que Dios quiere eh, ministrar a nosotros acerca de la disposición que debe de haber en nuestro corazón para levantar el manto. Segundo de Reyes, capítulo 2, del versículo 9 al 15, dice lo siguiente. Ahí vamos a tener en pantalla uh, las, las diapositivas y usted no va a necesitar mirarlo. Hay otra que debería ser la que esté ahí. Segunda de Reyes, capítulo 2, del versículo 9 al 15. Dice así. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Pero si no me ves, no lo recibirás. Versículo 11. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. La versículo 13. La otra. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Versículo 14. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, ¿dónde está el Señor, Dios de Elías?
Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo, dan, delante de él. Amén. El tema es dispuesto a levantar el manto. Una de las cosas más difíciles en la vida, o una de las cosas que menos le gustan a los seres humanos, es continuar la labor que otro ha iniciado. Nos gusta ser como pioneros, nos gusta ser como los prota, como decimos los dominicanos de la película. Nos gusta ser la ficha principal y como que no tiene mucho atractivo continuar lo que otro empezó, porque al final del día la gloria no es para mí, los reconocimientos no es para mí, sino son para el otro. Entonces uno de repente quiere como hacerlo de uno propio, como su propio estilo, sus propias cosas y dejar que eso del otro desaparezca y muera y que lo nuevo sea lo que yo hago. Pero una de las cosas que Dios quiere enseñarnos es que los hombres y las mujeres de Dios siempre deberán continuar lo que alguien ha iniciado, porque todos somos siervos de Dios y Dios tiene un solo plan. O sea, Dios no tiene 5, ni 6, ni 8 planes. Pueden sentarse, gracias, Taylor. Si gusta, te puedes sentar. O sea, yo no puedo empezar un nuevo proyecto porque Dios solamente tiene uno. Y si Dios me ha incluido en su plan, yo tengo que continuar lo que otros ya han iniciado. Por ejemplo, en esta ciudad, Hazleton, Pensilvania, hay iglesias que tienen 30 y, si bien recuerdo, más de 30 años. Buenas Nuevas, Casa de Oración. Iglesias que Dios en algún momento levantó para que hagan un proyecto o para que empiecen el proyecto de Dios aquí. Nosotros como iglesia tenemos 3 años. Yo no me puedo desvincular de la labor que Dios ha hecho por tantos años, por décadas a través de esas iglesias. Independientemente de que yo esté de acuerdo con todo, con algo o con algunas cosas sí o no, yo debo de entender que soy parte fundamental de esas iglesias porque todas trabajamos para Dios. Recientemente un pastor, y esto se está grabando, o sea que va a quedar en Facebook, el pastor de Ocoa, que recientemente puso la iglesia. ¿Cómo? Galicia, ¿cómo es su nombre? Se me olvidó. Gabriel Galicia, el Señor lo movió a levantar una obra acá. Y yo vi, él puso una publicación y yo no veo que ningún pastor le da like o nada. Digo, ¿y por qué? Si ellos vinieron a hacer un proyecto que Papá Dios nos metió a nosotros. ¿Cómo yo me voy a enojar porque trabajen en una factoría y Dios mande más empleados? Todo lo contrario, el trabajo es más fácil, ¿verdad, Francis? Entonces, yo puse una publicación y bendije esta iglesia. Y yo sé que algunos comentarios de ellos se impresionaron porque yo bendije públicamente y reconocí el manto de Dios que ha puesto en ellos. En una ocasión Dios le dijo a sus discípulos que le dijeron: mira, hay alguien por ahí predicando, y nosotros le dijimos que ellos no son de nosotros. Y Jesús le dijo: ellos estaban haciendo algo que nos afectaba, contrario a nosotros. No, no, ellos estaban predicando el evangelio. Pues entonces déjenlo, porque el que no está contra mí es conmigo. Son parte de nosotros. Pero para eso se requiere un corazón manso y humilde. Porque ya no hay muchos méritos para mí, porque eso lo inició otro. Ustedes todos saben que a cantidad de gente que yo me encuentro por ahí o que vienen a esta iglesia, yo les recomiendo otra. Y cuando me dicen: pero usted no es pastor de una iglesia, le digo: sí. Lo que ocurre es
que yo no me considero o nosotros no consideramos que somos la mejor iglesia de acá. Estamos en el proceso de crecer porque nosotros apenas tenemos 3 años y aquí hay iglesias de 30 años. Así que yo le aconsejo que visite otra iglesia y así usted tiene un conocimiento general de lo que está ocurriendo aquí. Y si el Espíritu Santo le dice, quédese por allá, no es que no queremos gente, es que sabemos que no trabajamos para un local, trabajamos para un reino, para el reino de Dios. Y el reino de Dios no ha colocado aquí. Pero si usted compra una libra de arroz en el Walmart de aquí o la compra en el Walmart de Tamacua, como quiere lo mismo, eso va para el mismo bolsillo. Eso es del mismo dueño. Entonces, si usted va a Buenas Nuevas, a casa de oración o viene acá y se entrega su vida a Cristo tranquilo, eso va para el mismo bolsillo, para el reino de Dios. Entonces Dios tenía un plan que quería continuar en esos tiempos. Elías ya se iba, pero necesitaba que el plan de Dios continuara en la tierra. Y para eso llamó un hombre llamado Eliseo, un hombre que estaba trabajando para su padre. Cuando Dios lo llama, empieza y abandona todo y empieza a caminar con Elías. Antes de cruzar el río Jordán, cada vez que llegaba a un lugar, los profetas de ese lugar, el mismo espíritu que dirigió a Eliseo y Elías, lo tenían todos esos profetas. Y ellos llegaban con Elías y Eliseo hasta antes de llegar al Jordán y le decían, ¿sabe que tu Señor te va a ser quitado hoy? Y Eliseo le decía, sí, yo lo sé, estén tranquilo. Y Elías le decía, espérame acá, quédate ahí. Y Eliseo le decía, vive Jehová y vive tu alma, que no me voy a apartar de ti. Yo sé que lo que yo necesito está en ti. Dios te lo ha dado a ti. Mire, hay cosas que tú le estás pidiendo a Dios que hace mucho tiempo que Dios te la dio, pero tú no has tenido la humildad de humillarte a recibirla. Porque quizás Dios te la ha mandado a través de la persona más o menos adecuada para ti. Quizás tú quieres que te la mande a través del pastor. O quizás quiere que te la mande a través de aquel gran nombre de Dios que tú admiras. Y Dios te lo mandó a través del hermanito y de la hermanita que no sabe ni hablar bien. Que quizás no tiene el perfil que tú buscas. No tiene la corbata ancha, la camisa 3XL, con el pantalón khaki y los zapatos con la punta para arriba, con 4 rayas. Y quizás tú quieres ese perfil, pero Dios te la mandó a través de un tipo con el pantalón roto. Y tú tienes 6 meses pidiéndole a Dios. Y Dios te dice, no, pero eso tiene que estar vencido ya. Por eso yo te lo mandé hace como 8 meses. Pero tú no lo quieres recibir de donde Dios y como Dios te lo mandó. Y Eliseo tuvo la humildad de poder mantenerse pendiente y cerca de Elías, un hombre que más de 2 ocasiones le dijo, quédese aquí. Pero él sabía que lo que él estaba buscando estaba en Elías. Y tu Elías puede ser la persona más inadecuada. Tu Elías posiblemente no puede calificar para ti. Tu Elías puede ser un antisocial. Tu Elías puede ser una persona con un mal comportamiento, pero que tiene algo que tú necesitas. Y yo siempre digo que tus mejores enseñanzas las vas a recibir de tus peores maestros. La gente más difícil son los que más te enseñan en la vida, ¿o no? Es la realidad. Tú empiezas a refunfuñar en un trabajo donde no te valoran, donde el jefe se coge contigo, donde te ponen los peores trabajos y cuando sales de ahí pone tu empresa. Porque ahí usted aprendió realmente a trabajar. En el otro trabajo no, el jefe era amigo tuyo y se iban a las 2 y se iban para el gimnasio juntos, jugaban basquetbol, se iban de vacaciones. Ese no te enseñó nada porque ese era amigo tuyo. Ese lo que estaba era chelchando contigo. Yo trabajé en una ocasión con un señor
que yo llegaba a su empresa y yo tenía que, yo no, yo me sentí incómodo porque a mí me gustaba el trabajo y él no me dejaba trabajar, un pastor. Y me entraba a su oficina, varón, ministrame, dime, dame revelación, cuéntame esto. Y yo, líder, denme un segundo porque que yo tengo mi trabajo. Los demás empleados se quillaban conmigo, no, se me iba a zafar el nombre casi, pero no, porque es mío. No, ese varón trajo a apostar que le regalo un carro. No, eso fue que ya se cogió con este tipo. La verdad, yo no aprendí nada ahí. La verdad. Porque lo que él me ponía era hablar Biblia y a predicar y unción y evangelizar en la oficina de él y yo loco por irme a trabajar. Pero en esos trabajos donde más me maltrataron, y no quiero decir que soy un masoquista, pero donde más se me complicaron las cosas fue donde más aprendí. Y eso nos pasa en las iglesias. En las iglesias que mi actitud pastoral hacia ustedes la aprendí de la mala actitud de muchos pastores hacia mí. Yo trato de valorar y honrar y respetar a todas las personas que Dios acerca a mi lado precisamente porque conmigo muy pocas veces lo hicieron. O sea que yo sé lo que se siente ser rechazado, no ser valorado, que tus comentarios, tus ideas no sean tomadas en cuenta. Y por eso trato de no ser así. O sea que aprendí, lo primero que aprendí es a no hacer el mal de personas que hicieron el mal dentro de la iglesia y le ha ido muy mal. Pero muchas veces Satanás quiere trabajar con nuestro corazón para que no tengamos esa humildad de humillarnos, de rebajarnos. Después de Elías, de Elías haber rechazado a Eliseo en 3 ocasiones, no quiero seguir contigo, quédate aquí. Y Eliseo decirle, vive Jehová y tu alma, que dame el boche que tú quieras, no me voy a apartar de ti. Llegó un punto donde él pudo experimentar y ver por qué Dios lo había puesto cerca de Elías. Elías no habló, el que habló fue Eliseo, Elías no habló. Elías llegó, préstame esto por favor. Elías llegó, estaba el río Jordán, es un río grande, caudaloso, con lugares muy profundos. Y vino Elías, se paró con Eliseo, hizo así. Se abrió el mar y siguió normal, normal. Y Eliseo lo vio. Ahora, cuando Eliseo y Elías cruzaron ese río de la oposición, que tantas adversidades tuvieron, ese río tiene mucho significado. Recuérdese que fue en ese río que, que Juan bautizaba. Recuérdese que fue ese río el último río que tuvo que cruzar Israel para tomar posesión de la tierra que Dios le había dado. Pareciera como que ese río pone una separación entre lo viejo y lo nuevo, entre la temporada donde tú estás en el anonimato, en el oculto, donde tú clamas y es como que el cielo se abre, donde te pasan todos los procesos, la tragedia, las situaciones donde luchas, tocas puertas y no se abren. De hecho, las que estaban abiertas se cierran y es como si sintiera que Dios te llamó y te ha dejado solo. ¿Dónde está Dios? Donde te sientes rechazado o rechazada en repetidas ocasiones. Pero si logras permanecer a pesar de los rechazos que has sentido en tu vida, el desánimo, si logras llegar al Jordán, se abrirá en tus ojos y cuando lo cruces nunca más serás igual. Y yo sé que aquí hay personas que quizás aún han perdido su familia. Y humanamente hablando no ven razón para recuperarla. O quizás no están viendo personas que están pasando un proceso incómodo donde ya se cantó sentencia. Ya no se puede hacer nada. Ya la Suprema falló en mi contra. Ya el juez se pronunció. Ya no hay esperanza. Para ti sí la hay. Para el que duda no la hay. Finalmente Elías le dice después de cruzar el Jordán, ¿qué es lo que tú quieres, muchacho? Ya Elías se da cuenta que el hombre está 100% decidido a sobreponerse a cualquier adversidad porque él sabe que su bendición está en Elías. Ahora,
Le voy a enseñar, ahí leímos que Eliseo sabía que la gloria que portaba Elías no era de él, sino de quién, de Dios. Recuérdese qué dice Eliseo cuando vuelve para atrás con el manto de Elías y se para frente al Jordán. ¿A quién fue que invocó? O sea, Eliseo no era un fanático loco de Elías, no era un fan de Elías. No era, mira, tengo toda la colección de la camiseta de Elías, mira los tenis de Elías, los 1, los 3, estos son los 23. No era un fanático de Elías. Era un hombre que reconocía el manto que portaba Elías. Él sabía que el hombre del momento que tenía lo que Dios le había enviado era Elías. Por tal razón, él no le importaba lo que tenía que hacer para que Elías le entregara lo que Dios le había enviado. Y él sabía que necesitaba permanecer, que necesitaba humildad, que necesitaba mansedumbre. ¿Usted sabe qué me dice el Espíritu Santo ahora? Hay gente, no sé si está aquí, hay gente que Dios ha enviado aquí a Heisenton. Bueno, ya sí, hay una aquí. Hay gente que Dios ha enviado aquí a Heisenton y lo ha enviado para esta iglesia. Y han sentido la presencia de Dios y todo, y se han ido. Y cuando me han visto a mí, se han ido. A veces tipo con esos pantalones y esas rayas. Dios que me habla a través de otra gente. Yo mejor voy a ir pan de fulano, ese sí aparenta ser un pastor. Ese tipo, él es bueno, él se ve como que en una ocasión conoció a Dios, pero se ha desviado de la sana doctrina. Él fue un hombre de Dios, le dijeron a una hermana de esta iglesia, no está aquí. Un hijo mío en la fe que lo encontré yo traficando brugal aquí, en una barbería. Él está aquí, si me está viendo que le dé like. Borracho y perdido, y le prediqué yo en una actividad y luego predicando cayó endemoniado y se comió como 20 sillas revolcándose de todas las legiones que tenía. Y hasta hoy permanece, tiene familia, tiene hijos y es evangelista en esta ciudad. Le dijo a una hermana de esta iglesia, sí, él era un hombre de Dios, Dios lo usaba. Sí, no, y Dios lo sigue usando, sí, él era bueno. Se resistió porque ahora yo no me pongo los pantalones 3XL con los zapatos punta fina de viejo y la corbata de ese ancho. Pero yo sigo siendo el mismo. Pero no han tenido la humildad para humillarse, no delante de mí porque no lo necesito, sino delante de Dios y someterse al proceso donde Dios lo primero que quiere es quitarle el sarro y el sucio, no de sus dientes, sino de su corazón. Entonces, como no han tenido la humildad para hacerlo, Dios tiene que, o no, Dios lo tiene que mover. Se han movido ellos y están todavía esperando que el Jordán se abra y nunca se va a abrir. Y no depende de mí, depende de un trato de Dios con ellos. Posiblemente Dios te ha traído aquí, tú no eres de esta iglesia, eres de otra iglesia. Y Dios no te ha traído aquí para que tú abandones tu iglesia y venga para acá, sino a que reciba esa palabra para que te vayas allá a servir, a adorar y a bendecir a Dios y ser parte del cambio y no del problema. Porque la gente cuando va a otra iglesia y de alguna manera siente algo que ellos dicen que en su iglesia no hay, entienden que tienen que irse de su iglesia. Y eso es un error. Posiblemente Dios te trajo aquí a darte alineación y balanceo para que tú vayas allá a bendecir a tu iglesia, a ayudar a tu pastor. Y tú sabes que antes de tú ser Lebrón, tiene que ser Kevin Durant. Kevin Durant en todo ha sido elegido el número 2. Cuando lo contrataron de la NBA, es un basquetbolista para el que no sabe de basquetbol. Fue el pi número 2. Casi siempre en las votaciones para el MVP queda número 2. Casi en todas las cosas queda número 2. Y él en una ocasión dijo, ya estoy cansado de ser número 2. Pero para tú ser un buen número 1, primero tienes que ser un buen número 2. Número 2 es el que tiene toda la capacidad de ser número 1, pero todavía no ha llegado su tiempo y necesita jugar y fajarse para que el otro sea quien brille. Tú tienes la capacidad que tiene el número 1 y quizás tiene mucha
más capacidad que el número uno, pero Dios te ha puesto de número dos porque Dios quiere que tú ayudes al que esté adelante y de esa manera seas tú preparado y refinado. Eliseo llegó, Elías le dice, ¿y qué es lo que tú quieres? Fue medio agayú, sorprendió a Elías, porque yo le había dicho, yo quiero lo que tú tienes. Ahí está bien. Él no le dijo eso. Él le dijo, yo quiero el doble de lo que tú tienes. Y dije, ¿qué? Bueno, real yo no te puedo dar eso, porque obvio no lo tengo. Yo tengo uno y tú quieres dos de lo que yo tengo nada más uno. Yo eso no te lo puedo dar. Pero si tú me ves, porque él sabía que Eliseo no andaba detrás de él por él. Dios le había dicho a Eliseo que siguiera a Elías y llamó a Elías a que llamara a Eliseo. Entonces le dijo, obvio, si Dios te llamó a estar conmigo, pues Él te lo va a dar si tú permaneces hasta el final. Si me logras ver cuando me voy, te será hecho. Y finalmente dice la Biblia que iban caminando y conversando. Un día normal o un momento normal. Bueno, viejo, mira, yo no sé, ya tú sabes que si yo qué, dile a mami tal cosa, lo que sea. Y de repente, eso es lo bonito de Dios. El de repente de Dios, escuche bien, va a llegar para el que esté preparado. La gente, no, el de repente de Dios y el de repente, eso una vez se puso muy de moda esa palabra, el de repente de Dios. Pero el de repente de Dios va a llegar para el que esté preparado. Si el tiempo de tu preparación tú lo cogiste para estar a la expectativa del de repente, se te van a pasar los bolos. No es así. Es que usted primero tiene que prepararse. O sea, Señor, ya estoy listo. Después que tú estés listo o lista, en cualquier momento va a ocurrir el milagro. En cualquier momento se va a cumplir la promesa cuando tú estés listo. Ya Eliseo y Elías estaban ready los dos. Elías para irse y Eliseo para recibir lo que portaba Elías. Y de repente se aparecieron los carros, se aparecieron los caballos. Elías es arrebatado y Eliseo confirma y habla para que quede como evidencia de que realmente él lo vio, porque la promesa era si él lo llegaba a ver. Y dice, Padre mío, veo los carros de Israel y sus jinetes. En otras palabras, pude llegar hasta la meta. Por lo tanto, lo que pedí será recibido. Si tú permaneces hasta el final, será recibido. Si no, no. Y Elías ni se despide de Eliseo, no le da un beso. Mira, nos vemos, mi hermano. Oye, gracias. No. Fue de repente y cayó el manto. Ni se habló, ni se escuchó una voz que dijo, Eliseo, ahí está el manto. Nada de eso. Algo normal. Un manto, sin palabras, sin despedida, sin un aceite que le echaron, sin una ceremonia, un tipo con una batola. Nada de eso. Normal, se cae un manto. Eliseo lo recoge y entiende que es suficiente. Si no tienes la humildad de recoger el manto, no podrás continuar lo que Dios te ha llamado a continuar. Porque Eliseo quien lo llamó fue Dios. Pero dependía de si él llegaba a ese punto. Pregunta, si Eliseo no hubiese cruzado el Jordán con Elías, ¿hubiese recibido la promesa de Dios? No. Entonces Eliseo iba a ser un frustrado más que iba a andar por la vida diciendo que Dios no cumplió lo que le prometió. Que Dios le prometió esto, que le prometió de lo otro. ¿Y dónde está la familia que Dios me prometió? ¿Y dónde está el milagro que Dios me prometió? No, el culpable es Dios. El culpable de que tú no te hayas decidido a cruzar el Jordán para recibir y llegar donde Dios te mandó, el culpable de eso es Dios. Y te quedas frustrado porque Dios no va a hacer lo que te corresponde a ti por tú culparlo a Él. O sea, tú no vas a cansar a Dios como el niño que te pide el teléfono y te pide el teléfono y te cansa al punto que tú se lo das. Tú no vas a cansar a Dios. Si Dios te asignó una parte, Él jamás hará la parte que tú te corresponde. Puedes lograr convencer a que el pastor te coja pena, el hermanito, la hermanita.
Ay, que yo sí he sufrido. Te vamos a sobar la espalda, pero no vas a recibir lo que Dios te prometió. Porque tu bendición no depende de Elías. Elías te la va a entregar, pero depende de Dios. Elías es un canal para Dios darte lo que te prometió. Pero Él espera que seas tú que llegue hasta el final. Hay muchas promesas que todo el que está aquí tiene. Y esas promesas, cada una de ellas, todas se van a cumplir si tú eres fiel haciendo la parte que te ha sido asignada. Eliseo se humilla a recoger el manto de Elías, golpea el Jordán y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Yo reconozco que este manto es de Elías, pero la gloria de este manto no depende del que lo porta, sino del quien lo otorga. Quien otorgó el manto a Elías fue Dios. El Jordán se abrió e inmediatamente los demás profetas reconocieron. Eso se llama honrar. No lo adoraron ni lo veneraron. Ninguna de las dos. Lo honraron. Honro el manto que tú portas. Me doy cuenta que lo que tenía Elías fue transferido a ti. Por lo tanto, honro tu manto. Eso no ocurrió hasta después que el Jordán se cruzó. ¿Y sabes por qué fue honrado? Fue honrado porque la gente vio que realmente lo portaba. Si Dios te habló a ti, yo no tengo que creer en lo que Dios te ha dicho a ti. Quien tiene que creerlo eres tú. Ahora, cuando tú lo creas, se va a manifestar lo que Dios te prometió. Yo lo voy a ver, entonces yo lo voy a creer. Tu mamá, tu abuela, tu esposo y tus hijos no tienen la obligación de creer en lo que Dios te dijo a ti. Eso Dios te lo dijo a ti. Los sueños se le dieron a José y nadie creyó en eso hasta que Dios no lo cumplió. Si José no hubiese dudado, nadie jamás lo cree. Lo creyeron cuando se manifestó. Pero ese potencial lo tenía José toda la vida, desde que estaba en la casa de sus padres. Pero la gente lo creyó cuando se manifestó. ¿Y qué hicieron los hermanos de José con José? Se postraron. La gente se va a postrar a lo que tú tienes cuando tú creas en él y se evidencie. Y no es que te van a rendir pleitesía, es que van a honrar lo que tú tienes cuando se evidencie. Por eso yo no me frustro ni me desespero con nada. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Óyeme, pero a aquel pastor le hacen esto, le hacen lo otro, tranquilo, sigue trabajando. Que va a llegar el tiempo tuyo, tu grey te lo van a dar también. No, pero que el jefe mío, que el abuelo mío, que el tío mío, tu tiempo va a llegar. Permanece y serle fiel a Dios. Y honra el hombre o la mujer de Dios que Dios ha puesto delante de ti para dirigirte. Aunque te rechace, que ese es el problema de la gente. 3 veces, quédate ahí. Yo le digo, bueno, pues, varón, pues si usted se cree la última Coca-Cola en el desierto, me quedo, váyase solo. Porque ya son 3 veces. El orgullo. Pero Eliseo sabía que por encima de ese orgullo había un plan de Dios. Póngase de pie. Lo que usted necesita, ¿quién lo tiene? Dios. Pues persevere buscándolo. Pastor, es que ya yo tengo 5 años, dure 5 años más. El dueño de KFC dice, antes de tú decir que no puede hacer algo, inténtalo 1000 veces y después entonces di que no puede. ¿Cuántos préstamos buscó el señor de 83 años era que tenía? 83 o 86 años, cuando empezó su primer negocito, el dueño de KFC. ¿Usted sabe a cuántos bancos él aplicó para el préstamo? ¿Alguien sabe? 2000 y pico, más de 2500 aplicaciones para bancos. Andó todos los bancos de Estados Unidos de ese tiempo, que miles han desaparecido ya. Y él no se rindió hasta que uno le hizo el primer préstamo y él puso su primer negocio. Eso es para algo natural. Ahora, lo que Dios tiene para ti, el manto que Dios ha designado para ti, es sobrenatural.
empieza en esta vida y nunca termina. Es solo creerle a Dios. Creerle que lo va a hacer contigo. No, pero eso nunca se ha hecho, pues yo voy a ser el primero en vivirlo. No, pero es imposible, pues en mí va a ser posible. Hablar el lenguaje de fe. Yo voy a ser sano. Mi familia va a ser sana. Mi familia será restaurado. Mis finanzas serán restauradas. Voy a conseguir empleo. Pastores, que aquí yo estoy viéndolo desde República Dominicana, desde Haití, desde no sé dónde. Y es que no hay trabajo, pero para usted aparecerá. Es que no hay que comer, para usted aparecerá. En el nombre de Jesús yo creo que si tú le crees a Dios y tienes la humildad para levantar el manto, se abrirá el Jordán cuando vengas de allá para acá. Súbale un poquito. Yo creo que usted hoy va a recibir un abrazo del Espíritu Santo. Creo que Dios va a interrumpir la amargura, el dolor, el desánimo y que la unción del Espíritu Santo te va a cubrir. Espíritu Santo de Dios, tú conoces porque eres tú que lo tienes. Los planes que tú has establecido para cada uno de nosotros. Las promesas, Señor. Todas ellas dependen de un estado de humillación para tomar ese manto que tú me has prometido. Ayúdame a ver, Señor, dónde está mi manto. Para humillarme y tomarlo, Señor. Quiero tomar tu manto, Jesús. Todo plan del diablo contra cada una de estas vidas es desarticulado. Padre, yo establezco y ministro autoridad sobrenatural para permanecer y para sobreponerse a las adversidades. Toda enviación del diablo para detener lo que Dios ha dicho de ti se cancela en el nombre de Jesús. Y si hay algo que ministro sobre ti, es autoridad para avanzar en medio de los peores terrenos. Vas a avanzar en el nombre de Jesús.